Por tercer día consecutivo comenzamos nuestro programa desde el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que acoge la cumbre número 16 de la Alianza Informativa Americana, Latinoamericana, que engloba más de 20 cadenas de televisión y que en esta cita en nuestras islas ha comenzado su expansión al continente africano. Lo que ven es señal en directo de los actos que se han llevado y que se están llevando a cabo durante esta mañana. Hoy termina esa cumbre con la entrega de los premios Iris América, que serán esta noche, pero también habrá actos durante la mañana, como veíamos, y volveremos a realizar parte de este Atlántico Noticias desde el Hotel Santa Catalina, escuchando a periodistas de Latinoamérica que nos acercan a la actualidad de ese continente con el que compartimos tantas cosas, entre ellas el idioma. Hoy, con paso firme. ¿Y qué tanta información genera? Una vez más, la migración hacia Estados Unidos entrará parte de nuestro programa. Veremos las inundaciones en Chile y nos ocuparemos de Ecuador. Su presidente estará este fin de semana en España, donde los ecuatorianos son una de las comunidades más numerosas. Llega de Suiza, donde también participará en la Cumbre para la Paz de Ucrania. Venezuela también estará en los contenidos de esta mañana. Ese país con tantos vínculos con Canarias se prepara ya para unas nuevas elecciones. Pero antes de ocuparnos de lo que ocurre en Latinoamérica, nos fijamos en nuestro país, donde hace unos minutos hemos conocido que el fiscal general del Estado, Álvaro García, ha ordenado a los 4 fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del Procés que apliquen la amnistía a todos los líderes y de todos los delitos, incluido la malversación, delito al que esos fiscales se oponían a amnistiar. El fiscal pide amnistiar a los 4 condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación, entre ellos Junqueras, y a 3 de los fugados que no llegaron a ser juzgados, entre ellos Puigdemont. De la justicia se habla mucho y por varios temas estos días en España. Ayer Pedro Sánchez insistía que su reforma del Consejo General del Poder Judicial, si no llegara a un acuerdo con el Partido Popular, sería respetuosa con las leyes. El gobierno de coalición, sustanteado por el Partido Socialista y por el Partido de Sumar, propondremos al Congreso de los Diputados una modificación para desbloquear esta inaceptable situación. En definitiva, lo que queremos es liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político en el que lleva sumido como consecuencia del bloqueo del Partido Popular. Y también ha afectado a nuestro país una advertencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un tema del que muchas personas están pendientes. Cree la justicia que España incumple al abusar de los contratos temporales en el sector público y recomienda convertirlos en indefinidos. Reiteramos desde Comisiones Obreras la absoluta necesidad de que se acabe con la tasa de reposición. Esto es lo que está pasando en estos momentos. No tenemos una normativa disuasoria que sancione de alguna forma los incumplimientos que se están produciendo por parte de las administraciones públicas. Sanciones ejemplares. CESIF va a ser implacable y llevará a los tribunales a las administraciones irresponsables que superen el 8% de temporalidad. La sentencia obliga a hacerlos fijos, precisamente porque en España no existe, en la legislación española no existe ninguna medida sancionadora que cumpla con los requisitos de la directiva. Momento ya de mirar al extranjero y aprovechando que Canarias acoge la cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, queremos fijarnos en Venezuela, país desde donde nos llega la protesta de varios reclusos de sus familias en al menos 16 prisiones. Están en huelga de hambre para protestar por las condiciones carcelarias y los retrasos en la revisión de sus juicios. Los familiares de los presos protestaron frente al juzgado, pidiendo que se cumplieran las demandas de los presos y que se mejoraran las condiciones. El hacinamiento, las malas condiciones de salud y la escasez de alimentos se encuentran entre los problemas que aquejan a las cárceles de ese país. Aquí hay un montón de personas que ya tienen pena cumplida y que no les han otorgado su libertad. Sus beneficios están siendo violados. El 50% es lo que estamos pidiendo. Que cada uno de los casos sean tomados en cuenta. No estamos aquí por un solo privado, estamos aquí por un pocotón de privados de libertad. Por todos, es a nivel nacional.
Pero la atención en ese país está puesta en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La oposición ha protestado contra la decisión de no invitar a observadores electorales de la Unión Europea. A pesar de la negativa del poder electoral de no permitir la observación internacional de veedores independientes el 28 de julio, la intención de participación y el deseo de cambio político sigue en aumento. Observación electoral europea hubiéramos querido que estuviese, ya todo parece indicar que no va a estar. ¿Por qué? Porque sería bueno tener un testimonio de un actor imparcial que vea el proceso y que documente lo que está pasando en el proceso. Y al final del día lo que importa es la participación de la gente y que la gente vaya a los centros a contar sus votos como corresponde, como está establecido en la ley. Las declaraciones fueron ofrecidas tras la presentación del informe por parte de investigadores del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, perspectivas políticas y sociales de cara a la elección presidencial. Además, una participación que cada vez más es organizada desde los vecinos. Hay un momento de mucha esperanza y de mucha confianza. Venezuela, un país con muchísima relación con Canarias, hasta el punto que hay quien la conoce como la octava isla. Sobre su actualidad y esas elecciones queremos saber más. Roberto González, muy buenos días. Ha estado estos días en la cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, donde por supuesto, Roberto, hay periodistas también de ese país. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enseguida te lo presento, pero antes recordarte que en esta cumbre de la AIL se acaba de producir hace un momento, ahora estamos en la pausa para el café, pero una interesantísima conferencia sobre la aplicación de la inteligencia artificial. Una conferencia que ha sido moderada por nuestra compañera Pilar Rumeu y en la que se han mostrado muchísimos de los avances que se van a poder aplicar o que se están aplicando ya incluso a los medios de comunicación desde esas nuevas tecnologías. Bueno, esa pausa para el café está terminando y está a punto de reiniciarse otra de las conferencias de la Asamblea, justamente en esta sala en la que nos encontramos, que es donde se están desarrollando todas ellas. Ahora mismo está el secretario de la Alianza dando paso al representante de la Unión Africana de Televisiones. Saben ustedes que aparte de los miembros de la Alianza Latinoamericana se están reuniendo aquí también las otras televisiones autonómicas a través de la Forta y también la Televisión de Cabo Verde y la Unión de Televisiones Africanas, que es quien va a intervenir a continuación. Ya ven que sigue la actividad constante desde ayer, no han parado las charlas, la conferencia para actualizarnos en este punto, pero también se habla mucho de la actualidad, Carlos, porque claro, hay muchas noticias que se van produciendo y ayer hablábamos de Argentina y tú acabas de hablar hace un momento de Venezuela. Mira, y está con nosotros Andrés Badra, es presidente de Venevisión. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo estás? Una televisión con la que nos une muchos lazos con Venezuela, ¿verdad? Son 63 años de Venevisión, 63 años. Suena como poco, pero hay que verlos realmente en la historia. Y sobre todo porque hoy día ningún canal de Venezuela puede decirlo. 63 años de historia que además ha registrado la historia de los canarios en Venezuela. Toda la historia lo ha hecho. Nosotros tenemos hasta nuestro propio hogar canario en Caracas. Yo crecí entre canarios en mi ciudad natal, en Caracas. Y la verdad es que es una maravilla estar aquí porque me siento como en casa. Claro, y además a través de la alianza también podemos llevar a cabo esos intercambios en los que mucha gente se interesa por lo que ocurre en Venezuela a través de nuestro canal. Y allí me imagino que ocurre lo mismo, ¿no? Tal cual, y de hecho he tenido varias conversaciones con la televisión de Canarias en este viaje y vamos a establecer una conexión mucho más continua y desde ya les puedo prometer a los canarios aquí, a los venezolanos que están aquí en Canarias, que vamos a empezar a tener entregas especiales, que vamos a empezar a coordinar contenidos que van a viajar entre la televisión de Canarias y la televisión de Venevisión en Venezuela sobre los españoles en Venezuela y los venezolanos en Canarias. Vamos a estrechar mucho más los lazos que ya son bastante sólidos e históricos, pero a partir de ahora van a venir con contenidos audiovisuales, piezas de noticias con mucha más frecuencia y continuidad. Qué bueno, qué buena noticia. Oye, y ahora ustedes tendrán muchísimo trabajo, llegan elecciones en Venezuela. ¿Cómo se prepara un canal como Venevisión para cubrir toda esa información? Mira, es interesantísimo porque nosotros en Venezuela con 63 años de historia hemos cubierto todas las elecciones que han ocurrido en el país. Tenemos un operativo que va este 28 de julio que se llama Operativo Democracia 2024. Son más de 300 personas, 300 venezolanos
que salen a la calle a trabajar ese domingo para dar la mejor cobertura de información ese día. Una cobertura que permita a los venezolanos votar informados, que ese es nuestro principal rol. Nuestro rol como canal de televisión viene a ser informar y entretener, y la mejor forma de informar es hacer que los ciudadanos venezolanos puedan tener toda la información, todos los datos que requieren para votar debidamente informados ese día. Siempre, siempre, siempre salvaguardando la libertad de expresión. Oye, no sé si también en los procesos electorales en Venezuela se da lugar también a debates o a algún tipo de confrontación entre las partes que ustedes puedan hacerse eco también, o no se estila. Mira, ya los debates en Venezuela hace un buen tiempo no se hacen por distintas circunstancias. Lo cierto es que nosotros promovemos con la información que damos todos los días, damos piezas de distintos tipos, promovemos la libertad de expresión. Tenemos las puertas abiertas completamente para todos los candidatos presidenciales hoy día en el país. Hoy día todos y cada uno de ellos puede hablar a través de las diferentes plataformas y contenidos que tiene Venevisión, y lo que hacemos es preservar su libertad para poder venir y decir lo que tengan que decir. Pues Andrés, estaremos muy atentos a ese proceso electoral muy interesante también aquí en Canarias, porque sabes que hay muchos lazos y muchas personas pendientes de lo que ocurre en esa tierra, también un poco nuestra, ¿eh? Así es, así vamos a estar pendientes y vamos a estar mandando mucha información para Canarias, para todos los canarios y todos los venezolanos aquí que están pendientes, que sé que son muchos que están aquí en Canarias, y los abrazo desde la distancia y nos vemos el 28 de julio. Gracias, Andrés. Alianza Informativa Latinoamericana. Mucha atención, esta es una noticia muy importante. Les informo Jaycee Capellani. El presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido este martes en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Bueno, pues muchísimas personas en toda América Latina tratan de llegar a Estados Unidos, también en Ecuador. Un alto funcionario de ese país, de Estados Unidos, reconoció un aumento del número de ecuatorianos que buscan migrar de forma irregular. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de migrantes irregulares ecuatorianos. Esta alerta se produce en medio del debate sobre las nuevas restricciones impuestas por el presidente Joe Biden. Estamos viendo un flujo de migración ilegal de Ecuador un poco elevado este año, y sabemos que muchos ecuatorianos están cruzando el tapón del Darién de manera obviamente ilegal. El alto funcionario indicó que a Estados Unidos le preocupa el involucramiento del crimen organizado en el flujo de migrantes en la región. Hoy en día es imposible cruzar el Darién, imposible viajar por Centroamérica, imposible llegar a nuestra frontera sin exponerse. Las organizaciones criminales no solo están presentes con fuerza en las rutas de los migrantes, sino que son las causantes de que cada vez más ecuatorianos abandonen sus hogares. Desde el 2021, pero con fuerza entre el 2023 y lo que va el 24, mucha gente pone como causa de la migración la inseguridad, la violencia. Durante los primeros 7 meses del año fiscal 2024, la cifra de ecuatorianos aprehendidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos alcanzó 94.871, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Pues seguimos fijándonos en ese país, que fue noticia a principios de año por un estallido de violencia de varias bandas. El presidente Noboa parece que pudo atajar esa situación, pero se enfrenta ahora a otros problemas que han sacado a la gente a las calles, problemas que se repiten en todo el mundo, como el alza del costo de la vida. Varias personas, como digo, se han manifestado en contra de eliminar los subsidios para el combustible. Con poca participación, pero con el propósito de llamar la atención del gobierno, representantes de organizaciones sociales marcharon por las calles de Quito. El propósito, expresar su rechazo al posible incremento del precio de los combustibles. Sube la gasolina, sube todo. Por lo tanto, la eliminación de los subsidios significa el hecho de encarecer el costo de vida. Ante esos anuncios, la movilización de los trabajadores y los pueblos. La protesta, la primera que enfrenta a Daniel Noboa como presidente, no contó con la participación del movimiento indígena, que esperará unos días para conocer la decisión respecto a los subsidios, un compromiso de la administración con el Fondo Monetario Internacional para un desembolso de $4.000 millones.
Todo es a contra de nosotros. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Es verdad que el presidente ha luchado contra la delincuencia, pero también estamos los ecuatorianos desempleados. Las cosas están cada día más caras, no hay un control de precios. El gobierno ha preferido mantener discreción respecto a las protestas. El viceministro de Gobierno aseveró que la administración abrió el diálogo con varios sectores. Hemos mantenido reuniones la semana pasada, esta semana, con el sector de los estudiantes, de las universidades, de los empresarios, de organizaciones sociales, de organizaciones indígenas también, y fundamentalmente con el sector de los transportistas. Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron eliminar el subsidio, pero enfrentaron violentas protestas que amenazaron la estabilidad democrática. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Bueno, pues vamos a conocer más sobre Ecuador y lo hacemos con José Hernández. Él es director de noticias de Ecoavisa, de Ecuador obviamente. José, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y también buenos días a toda la audiencia. Bienvenido a nuestro país, por supuesto. Acabamos de escuchar a una ecuatoriana en ese vídeo decir que la violencia había mejorado, en tanto en cuanto hay menos, pero que había otros problemas quizá más mundanos y que se repiten en todo el mundo, como el alza de los precios. ¿Cuál es la situación de la mayoría de la sociedad ahora mismo en Ecuador? ¿Se puede poner freno a la inflación? Bueno, la inflación no es que sea muy alta, aunque sea en dólares. El tema del Ecuador, en efecto, hay algunos problemas, pero la violencia sigue siendo el primer problema en Ecuador. Hay algunos grupos de narcodelincuencia. El gobierno oficialmente ha dicho que son 22 en el país y, en efecto, al margen del tema de la delincuencia, han aparecido temas de extorsión y han aparecido temas de secuestros. Así también hay un tema, evidentemente, como en muchos otros países, en Ecuador sí es importante el tema de la pobreza y, por supuesto, en estos días hay un debate muy fuerte sobre el tema del levantamiento de parte de los subsidios por parte del gobierno. Así que también el tema económico y el tema del desempleo, el tema de la emigración, por supuesto, son temas que son palpitantes en la sociedad ecuatoriana. Acabamos de escuchar el tema de la emigración, son muchos los ecuatorianos que quieren salir de su país. ¿Ha habido una tendencia al alza? ¿Cómo se puede regular esa tendencia? Porque lo preocupante no es que se quieran ir, sino que lo quieran hacer de una manera irregular. Sí, bueno, Ecuador ha sido un país tradicionalmente que lamentablemente ha tenido problemas de migración. España conoce el problema porque hay muchísimos ecuatorianos en España, también hay en Estados Unidos. En este momento se está hablando de una nueva ola de migración y, en efecto, hay problemas porque son ecuatorianos que están saliendo de forma irregular. Entonces, algunos salen por el Darién, efectivamente es una vía que es muy peligrosa y donde son allí objeto, víctimas de bandas que trafican con la gente, que les pasa, pero que también les pueden atacar y les pueden extorsionar. Entonces hay esa línea, hay otra línea que es por América Central, por El Salvador, por Guatemala, y entonces en efecto se está viendo una enorme cantidad de ecuatorianos. Esto producto de la violencia en parte y también de mucha gente que está buscando en efecto mejores condiciones de vida en un país en el que lamentablemente no está llegando dinero para la inversión. Es un país bloqueado en ese sentido, es un país que está ofreciendo pocas oportunidades en este momento de trabajo y donde el desempleo, el subempleo están aumentando. Su presidente, Noboa, va a estar precisamente este fin de semana aquí en España, supongo que atendiendo a la amplia comunidad de ecuatorianos que aquí viven y supongo también que intentando revertir esa situación de la que me ha hablado, intentando que haya inversiones en ese país. Bueno, el presidente Noboa ya en pocos meses ha venido 3 veces a España, no sabemos mucho a qué ha venido. Se habla de que ha buscado inversiones. En esta vez un poco la agenda está también en que va a venir a
sobre todo a Suiza, que hay un paso por España, pero también hay la sospecha de que el presidente está en campaña electoral. Recordemos que el presidente Noboa está completando apenas la etapa o el periodo que no completó el anterior presidente Guillermo Lasso, porque decretó lo que en Ecuador se llama la muerte cruzada, es decir, que él envió a los electores de nuevo a las urnas, envió a los parlamentarios a nuevas elecciones y también la presidencia de la República se puso en jaque, es decir, el presidente Guillermo Lasso, y el periodo para el cual fue elegido el presidente Noboa es para completar los 4 años que no terminó el presidente Lasso. Así que el presidente ya está en la nueva campaña. Esta campaña será para una elección en febrero próximo, pero el presidente ya está en campaña y visitar a los inmigrantes en España, como en otras ciudades, pues hace parte también de esa campaña electoral. Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿enmarca dentro de esa campaña que Noboa también esté en Suiza en las conversaciones de paz para Ucrania? ¿Qué puede ofrecer Ecuador para la paz en Ucrania? No mucho. La verdad es que está invitado como parte de los países que son miembros del Consejo de Seguridad, pero pues hay que celebrar que todas las voces se unan para que en Ucrania haya una paz digna y que definitivamente Rusia salga del territorio ucraniano y que haya allí una paz que me parece que es la que merece el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Me parece que en este momento todas las voces pues pueden pesar en ese sentido. Hay que celebrar que también un pequeño país participe en esto, aunque pues el aporte no sea mayúsculo, pero en este sentido me parece que el presidente está viniendo como parte de los países miembros del Consejo de Seguridad que está en este momento reunido en Suiza. Hay algunos miembros y el Ecuador hace parte de esos miembros, así que me parece que es a ese título que han invitado al presidente Noboa. Por supuesto, todos los granitos de arena suman. José Hernández, director nacional de Ecuavisa de Ecuador, muchísimas gracias por atendernos y muy bienvenido a nuestro país. Muchas gracias, muy gentiles, y también un saludo cordial para estas islas donde hemos sido acogidos de muy buena manera, y muchas gracias por la gentileza. Jair Díaz, Voz de América. Fuertemente golpeado por la violencia. Wilkin de la Cruz, Noticias SNN. Salió de Cuba y no piensa volver. Toda la energía fluye. Pues Noboa precisamente ha sido uno de los presidentes que va a estar apoyando a Ucrania, país que aprieta manos y recaba apoyos de Occidente en su lucha contra Rusia. Se han firmado nuevos acuerdos con Estados Unidos y también otros países, y se continúa trabajando en el intento de Ucrania de entrar en la OTAN. Rusia, por su parte, lanza nuevas amenazas a Occidente. Eso justo antes de la celebración este fin de semana de una cumbre multilateral en Ginebra con el intento de avanzar en la consecución de la paz. Reforzar la defensa de Ucrania y acercar el país a la OTAN son los principales objetivos de los últimos acuerdos firmados por Volodymyr Zelensky. Ayer mismo, un pacto de seguridad bilateral de 10 años de duración con Estados Unidos, al que también siguió otro trato con Japón. Y es que en tiempos de guerra no sobran los amigos. Queremos recordarle a Putin que no pararemos, advierte Joe Biden. Pero hay más medidas en un intento de debilitar a Moscú. Por ejemplo, y gracias al G7, un préstamo de 50.000 millones y además hacer uso de los fondos rusos congelados a los 2 días de que arrancase la guerra. Y no es poco dinero, son las ganancias que dejan 300.000 millones de dólares de fondos rusos incautados.
Como es de prever, esto no ha hecho mucha gracia a Moscú. La portavoz de Putin en el Ministerio de Defensa lo tiene claro. Afirma que semejante paso no conducirá a Occidente a nada bueno y que esto provocará medidas extremadamente dolorosas para Bruselas. Pero ni los ucranianos ni sus aliados se amedrentan. En julio, la OTAN celebrará una cumbre donde se abordará la posible integración de Ucrania en la organización, algo que puede marcar el futuro del planeta. Y más cercana en el tiempo, este fin de semana se celebra en Suiza una cumbre para explorar fórmulas para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un encuentro para contar amigos, dice Orisia Lutsevich, la directora del foro al que Rusia no ha sido invitada, tampoco se espera China. Por cierto que la Armada Española ha confirmado que un español que combatía contra los rusos en Ucrania ha muerto en combate. El soldado había pedido 3 meses de excedencia y al no regresar, una investigación descubrió que estaba en la guerra. Cambiamos de asunto porque en Cuba no salen de su asombro. El motivo no es otro que la presencia de 2 buques de guerra rusos en los muelles de La Habana. Muy impresionante el submarino, que se ve solo la parte superficial, el barco muy impresionante también. La expectativa es poder conocerlos de cerca. En el recorrido te enseñan la estructura que tiene el barco por dentro, los tipos de armas que puede traer. Una cosa muy hermosa que casi nunca uno tiene la oportunidad de ver. Bueno, pues ya los han oído, decenas de cubanos han hecho colas durante horas para subir a conocer esa flota naval que incluye, como veían, un submarino y una fragata. El gobierno cubano asegura que se trata de una visita de cortesía que no es inusual, dadas las relaciones de amistad entre Rusia y Cuba. Sin embargo, en el escenario internacional, pues se considera como una provocación de Rusia, también una forma de enviar un mensaje sobre su capacidad militar. Estados Unidos no lo considera una amenaza, aunque el ejército de ese país sí se encuentra en alerta máxima. Y en Oriente Próximo crece la tensión entre Israel y el Líbano. El gobierno hebreo denuncia el lanzamiento de unos 40 cohetes de Hezbollah contra su territorio, desde el Líbano, dirigidos contra las zonas de los Altos del Golán y de Galilea. El ataque fue repelido por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, aunque no evitó que las llamas provocaran más de una docena de incendios en el norte del país. Y otro de los puntos calientes de ese conflicto es Cisjordania. En Jenin, 3 palestinos han fallecido por disparos del ejército israelí durante una redada. Tel Aviv atribuye las muertes al fuego cruzado y asegura que los fallecidos eran terroristas. Los enfrentamientos se produjeron después de que los soldados rodearan una vivienda y empezaran a demoler el edificio con una excavadora. Vamos unos minutos a la publicidad y a la vuelta más temas de actualidad, con el foco puesto en Latinoamérica, con las cadenas compañeras de la Alianza Informativa Latinoamericana reunidas aquí en Canarias. Enseguida volvemos. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, soy Mauricio Parada. Después de su viaje sorpresa a la capital de Ucrania, en el frente de guerra de Kramatorsk, al este del país. Juntos integramos un equipo de más de 14.000 profesionales. Pese a las restricciones, cientos de migrantes siguen llegando cada día a la frontera sur de Estados Unidos. Muchos son menores no acompañados. Autoridades y organizaciones de derechos humanos se muestran muy preocupadas. Según la patrulla fronteriza, en los últimos 3 años han llegado al paso fronterizo un promedio anual de 145.000 migrantes menores.
Al entrar en vigor restricciones al asilo para migrantes que crucen la frontera de manera irregular por la orden ejecutiva del presidente Biden, organizaciones dedicadas a defender los derechos de migrantes expresan preocupación por los menores de edad sin acompañantes adultos. El temor aquí de nosotros es de que a lo mejor estas personas no sean escuchadas, ¿verdad? Y no se les ponga en el proceso adecuado. La patrulla fronteriza contabiliza un promedio anual de 145,000 migrantes menores que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos durante los últimos 3 años. Este sector tristemente es uno de los sectores donde más casos se ven, ¿verdad? Como tú comentas, casos de familias y de menores no acompañados. Históricamente hablando, siempre ha sido un punto en la frontera donde las familias simplemente intentan ingresar por aquí. Entonces esperamos que si algún menor de edad está en un proceso que es diferente o esto está sometido a algo, ¿verdad?, que nos puedan contactar a nosotros para explicar su situación, que eso no debe estar sucediendo. Los agentes responden de manera rápida. Lo primero es verificar que el mismo menor de edad y las familias se encuentran en buen estado de salud y de ahí obviamente proceder con el expediente, porque como te comento, todos los casos son diferentes. En lo que va del año fiscal en curso 2024, desde octubre de 2023 hasta abril de 2024, ascienden a 74,000 los menores no acompañados que han llegado a la frontera, lo cual representa un 54% de todo el año fiscal 2023. Creemos que los derechos que todavía tienen los menores de edad deben de expandirse, que debe de haber representación universal para todos los menores de edad. Pero eso es algo que todavía todos estamos luchando para que eso sea posible. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Pues seguimos en Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha rechazado por unanimidad limitar el acceso a la píldora abortiva. La decisión se produce 2 años después de que el Supremo pusiera fin al reconocimiento constitucional del aborto. Tiene más detalles Carolina Valladares desde Washington. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves una demanda que buscaba restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristón con un fallo que significa que este fármaco de amplio uso en Estados Unidos seguirá estando disponible en todo el país. Según la Corte, el grupo de doctores que demandó para restringir el acceso a la píldora no tenía derecho legal para demandar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos por haber aprobado su uso y haber tomado medidas para facilitar el acceso. Se trata de una gran victoria para quienes defienden los derechos reproductivos, pues la píldora en cuestión fue usada en casi 2/3 de todos los abortos en Estados Unidos el pasado año. Por contra, el fallo supone un revés importante para el movimiento antiaborto en lo que ha sido el primer fallo de la Corte Suprema sobre derechos reproductivos desde que la mayoría conservadora de la Corte anuló Roe versus Wade en 2022, una ley que protegía el derecho al aborto en todo el país. Dijo Joe Biden tras conocer el veredicto que el fallo no cambia el hecho de que el derecho de las mujeres a recibir el tratamiento que necesitan sigue estando en peligro o es imposible en muchos estados de Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y esto que vemos y escuchamos es Brasil, donde decenas de manifestantes salieron a las calles de Río y de Sao Paulo para protestar contra un controvertido proyecto de ley que equipara el aborto legal con el asesinato. El proyecto de ley prevé penas de prisión de entre 6 y 20 años para las mujeres que se sometan a un aborto legal después de la semana 22. La pena actual por interrupción ilegal del embarazo oscila entre 1 y 3 años en ese país, en Brasil. Y en Chile, tristemente, lo hemos visto durante toda la semana, llevan ya varios días soportando tormentas que han dado paso a graves inundaciones. Hay miles de personas desplazadas y cientos de casas destruidas. La región de Biobío se ha declarado zona catastrófica. Cayó la estructura completa, desde aproximadamente, yo diría, unos 25-30 metros de altura. El agua causa graves destrozos en Chile. Un brutal periodo de tormentas mantiene al país en estado de alerta, con numerosos daños pendientes de cuantificar y al menos 4.000 desplazados. También se contabiliza la muerte de un agricultor aplastado por la caída de un poste eléctrico. No vino nadie. La lluvia del otro día pasó lo mismo. Nunca está de más de pedirle a los vecinos que por favor no tiren basura. Las autoridades también advierten del riesgo de deslizamientos de tierras en zonas costeras, también en la cordillera entre Coquimbo y Los Ríos. A afectar desde la región de O'Higgins, metropolitana, Valparaíso,
Coquimbo y posiblemente también el límite sur de la región de Atacama. No hay nada que hacer, es un peligro inminente. El mar se vuelve bravo, hay previsiones de olas de hasta 5 metros, ríos desbordados, calles cortadas, las clases suspendidas durante 2 días y casi 25.000 personas sin suministro eléctrico. Un aguacero que ha dejado en unas horas El agua hay que sacarla. lo que cae durante todo un mes y que ha golpeado a la nación tras una década de sequía. Claudio Villavicencio es director de noticias del Canal 13 de Chile. Con esas imágenes acabamos de ver el vídeo con las imágenes de su canal. Señor Villavicencio, muchas gracias por darnos su tiempo en esta mañana, pues está usted aquí en la cumbre de la AIL en Gran Canaria. Muy buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, estamos en la cumbre aquí en Gran Canarias. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Chile? Hemos visto que estas lluvias están anegando varias zonas, de sur a norte si no me equivoco, pero en general está afectando a gran parte del país. Así es, las lluvias han afectado a gran parte de la zona central del país, desde la 4ª hasta la 8ª región. Aproximadamente 7 regiones han sido las que son afectadas. Bueno, es donde vive la mayor parte de la población del país. Son lluvias que afortunadamente no han sido tan fuertes como se habían pronosticado. Han caído aproximadamente un promedio de 80 milímetros. En algunos sectores llegaron a más de 100 milímetros en el agua caída, pero en otros bajaron mucho, cerca de los 40. Lo que sí es favorable es que se suspendieron las clases durante 2 días en 7 regiones y eso permitió que la afectación fuera menor. Lo que hoy día se está viviendo en Santiago es aún lluvia, pero ya son lluvias intermitentes, como le llamamos nosotros. Así que afortunadamente la afectación no fue tanto como se esperaba y yo creo que las medidas que se tomaron fueron las acertadas. Bueno, pues nos alegramos de que haya habido previsión. En cualquier caso, Claudio, me decías, han sido menos fuertes de lo esperado, pero han sido más fuertes de lo habitual. Y otra pregunta, que los habitantes del hemisferio norte a veces nos liamos. ¿Son estas lluvias normales en esta época del año? Nosotros ahora estamos entrando al invierno, estamos terminando el otoño y son relativamente normales las lluvias en esta época para nosotros. Lo que sucede es que con el cambio climático hace muchos años que no llovía tanto en nuestro país. Eso ha sido el principal factor y ha llovido en zonas del norte donde es poco habitual y con la sequía más aún los terrenos secos son muy poco receptivos del agua, entonces se producen algunos deslizamientos de tierra, lo que en esta ocasión no han ocurrido. En este caso en particular lo que sucedió fue una convergencia de distintos ríos atmosféricos, como lo llamamos nosotros, que provocaron una serie de lluvias seguidas y se concentraron en esta ocasión en pocas horas. Pero como digo, no es lo habitual, o sea, no fueron la afectación tanto como nosotros esperábamos. En invierno es normal que llueva, con el cambio climático no había sido tan habitual que lloviese tanto en esta época. Claudio, me has nombrado el cambio climático y por él te quería preguntar, porque todos los reportes internacionales señalan a Chile, quiero decir, como uno de los más afectados. ¿De qué forma se expresa ese cambio climático en Chile? La sequía. O sea, durante muchos años nosotros hemos venido viviendo un periodo de sequía muy fuerte. Los embalses estuvieron en niveles críticos hasta hace varios meses, hoy no. Durante este otoño y este invierno que va a comenzar pronto, parece ser que van a ser más lluviosos de lo que hemos vivido hasta la época y afortunadamente los embalses, por lo que leía hace poco, han recobrado todos los niveles normales. Eso es muy bueno para el país, afortunadamente, pero como digo, venimos saliendo de un periodo de sequía bastante largo donde en algunas ocasiones no estuvimos con restricciones de agua potable para la disposición del público, pero sí estuvimos muy cerca. Pues Claudio Villavicencio, director de Noticias del Canal 13, muchísimas gracias por atendernos durante esta mañana, muchas gracias por su tiempo y disfrute de su estancia en Gran Canaria.
Muy amable, muchas gracias. Más de 360 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Hola, les saludo desde Brasil. Para el viernes, esta isla quede completamente vacía. Así se podría resumir esta nueva jornada de marcha violenta. Pues más lluvias, porque en Estados Unidos, al sur, en Florida, muchas zonas continúan inundadas. Las intensas lluvias no han remitido a lo largo de esta semana, afectando a numerosas viviendas y carreteras. Las recientes lluvias en el sur de Florida han obligado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en los condados de Miami-Dade y Broward. Las inundaciones que se registran en gran parte de estas jurisdicciones han impactado en áreas comerciales y residenciales. Los bomberos también han informado que se han efectuado rescates en que se han contabilizado más de 30 personas que quedaron atrapadas en vías comprometidas donde sus vehículos estaban prácticamente rodeados de agua. Las municipalidades del sur del estado instan a verificar la vulnerabilidad de los inmuebles y buscar también bolsas de arena en las alcaldías antes del comienzo de las lluvias que se pronostican, pues quizás sea necesario para evitar el colapso de las casas, sobre todo en el interior de los inmuebles. Los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale contabilizan centenares de vuelos cancelados y retrasados. Además, ya se han producido también cortes de energía en las zonas inundadas. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami. Pues eso que ven es España, donde también han sido desbordantes las lluvias en Murcia. Las tormentas provocaron por tercer día consecutivo el corte de carreteras, una treintena de rescates en personas atrapadas, en vehículos sobre todo, y miles de hectáreas de cultivo arrasadas. Se recogieron 44 litros por metro cuadrado en solo media hora, es decir, lo que llueve de media en todo el verano en la capital del Segura, en Murcia. El gobierno pedirá la declaración de zona catastrófica en los municipios afectados. Una supercélula, la reina de las tormentas, le dicen, es la causante de este fenómeno. Bueno, pues para supercélula y reina de los meteoros está Emilia, que nos va a comentar qué meteoros precisamente van a ser los que predominen este fin de semana en el archipiélago. Emilia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Desde luego nos estamos escapando también en el archipiélago de todas esas tormentas, porque en la península es verdad que Murcia ha sufrido bastante durante las últimas horas, ahora están en calma, pero volverá a complicarse el tiempo de cara a la próxima semana. Bueno, de momento aquí en el archipiélago tiempo estable, para ser el último fin de semana de la primavera. Lo que vamos a tener es un sábado con más calorcito y un domingo con más humedad. Vamos a empezar por partes, por lo primero, que es el satélite Meteosat, que nos muestra la imagen de la nubosidad baja, sobre todo entrando durante las últimas horas por la cara norte de las islas, y también, si se fijan, restos de nubosidad alta a los alrededores del archipiélago, pertenecientes a una pequeña baja que tenemos en el continente africano, que no va a afectar a las islas. En el canal del satélite visible, ahí vemos mejor dónde están esas nubes bajas esponjosas, ¿verdad? Con ese aspecto esponjoso en el norte y este de la isla de La Palma, donde por ciento ha dejado en las últimas horas hasta 7 litros por metro cuadrado en Barlovento, por ejemplo, en San Andrés y Sauces, también en la cara norte de la isla de Tenerife, 3 litros por metro cuadrado en Tegueste o en Tacoronte, alguna precipitación débil e intermitente también en el norte del Hierro, norte de La Gomera poco menos, y también mitad norte de Gran Canaria o el tercio norte de Gran Canaria con bastante nubosidad, al igual que la isla de Lanzarote, a esta hora ya con más aperturas de claros en la isla de Fuerteventura, con rachas intensas que han llegado a soplar más de 70 kilómetros por hora, por ejemplo, en la Aldea o en La Laguna, rachas intensas de viento ocasionales. Los alisios siguen soplando con intensidad, también en Arur, en La Gomera. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas durante este fin de semana? Bueno, pues aquí tenemos este anticiclón que abarca prácticamente todo el modelo de previsión, un anticiclón que luego se va a ir desplazando hacia el oeste y va a dejar entrar
algo de inestabilidad por el norte. Al archipiélago no va a llegar, pero sí lo hará a la península durante la semana que viene. De momento seguimos con esos vientos del norte y con temperaturas, del nordeste, perdón, y con temperaturas que en el archipiélago van a subir durante la jornada de mañana sábado. El domingo se mantendrá sin cambios, pero mañana sábado sí que vamos a notar ese ascenso térmico. Y de hecho ya los modelos de previsión lo anuncian. Dicen que mañana, por ejemplo, la EMET en buena parte de la mitad interior de Gran Canaria o de Tenerife, buena parte de los puntos de las islas occidentales, de las islas como La Palma, El Hierro, La Gomera, van a subir de media entre 2 y 3 grados. ¿Y en qué se traduce esto a nivel de la escala del termómetro? Bueno, pues vamos a verlo. Mañana, por ejemplo, podríamos tener puntos en el interior de la isla de Gran Canaria entre 28 y 30 grados. Ahí los ven, son esos tonos un poquito más naranjas. 26, 28 en el sur de Tenerife o también en algunos puntos del sur de Fuerteventura o de la cara este de Lanzarote. Pero ya mañana podríamos rozar esos 30 grados, por ejemplo, en el sur de la isla de Gran Canaria. Por tanto, para mañana sábado la previsión que nos indica, bueno, pues intervalos nubosos que se van a limitar mañana sí al norte de las islas y además serán más frecuentes por la mañana, pero por la tarde tenderán a disiparse también, en general en el norte, con bastantes claros. Luce el sol en puntos del sur y oeste de la isla de La Palma, también en la isla de Tenerife, de Gran Canaria, bastantes claros también a partir del mediodía casi en Fuerteventura. Por la mañana veremos nubes en Lanzarote, pero por la tarde ya no, con temperaturas que van a ir en ascenso, con viento del nordeste que va a soplar con intensidad. Sobre todo el viento se está acelerando por la tarde, ¿verdad? Y con una situación marítima mañana de marejada, con áreas de fuerte marejada en el norte y marejadilla en las costas del sur. Mañana podría ser un día de playa en el archipiélago. Y el domingo puede que amanezcamos con más nubosidad en la cara norte de las islas. Y esa nubosidad en la cara norte marca los modelos de previsión que podría dejar alguna gota. Por ejemplo, en el norte de la isla de La Palma, nordeste de la isla de Tenerife. Nada significativo, pero alguna gota podría caer durante la primera mitad del día, es decir, por la mañana. Ambiente despejado en el sur, de nuevo con vientos alisios intensos, moderados con rachas un poquito más fuertes por la tarde, con temperaturas sin grandes cambios, pero no serán tan altas como las del sábado, con una situación marítima que se complica un poquito por el norte a fuerte marejada y marejadilla en las costas del sur. Por lo tanto, Carlos, el último fin de semana de la primavera, antes de que entremos en ese verano la semana que viene, lo que va a traer es un sábado caluroso y un domingo un poco más húmedo, como te comentaba al principio. Pues muy bien, guardaremos el abrigo entonces. Gracias, Emilia, buen día. Buen día, buen fin de semana. Bueno, pues nosotros nos vamos ya, volveremos como siempre el lunes terminamos la semana y el último además de estos programas especiales acogiendo la cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, que por primera vez se ha reunido fuera de América y lo ha hecho aquí en Canarias, en Gran Canaria concretamente. Esta noche se entregarán los premios Iris América y se dará por concluida la reunión. Nosotros volvemos con toda la información de Canarias y del mundo el lunes a las 11, como siempre, con Roberto González en este caso. Que tengan un buen fin de semana.